Muy buenas noches. Eh, Quiero titular este tema de hoy, Salvados por la gracia, caminamos a la santidad. Si ustedes, los que están escuchando este audio, este video, son además, han estado en el estudio de San Pablo, de la carta de San Pablo a los romanos, van a entender mucho más esta situación. ¿Qué quiere decir salvados por la gracia? ¿Y qué quiere decir caminamos a la santidad? Que es el título del tema de hoy. Y empezamos con lo siguiente: Dios creó al hombre y le dio dos caminos. ¿Cuáles dos caminos le dio Dios al hombre? El primer camino que le ofreció fue el camino de su cuidado y su protección. Dios proveyó al hombre y le dio todo lo que necesitaba. Y como Dios se le aparecía en el huerto en las horas de la tarde, eso lo podemos ver en Génesis. Pero le puso una condición: ¿quieres seguir viviendo así? Pues tú puedes hacer todo lo que quieras y comer de todo lo que hay en el huerto y más. Te entrego a los animales para que los disfrutes. Pero solamente te pongo una condición: no tomes del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque si tomas de ese árbol ciertamente morirás. O sea, Dios le estaba diciendo: ¿quieres vivir bajo mi cobertura, bajo mi cuidado, bajo mi protección, bajo todo lo que yo te doy, mi qué, mi amparo, todo eso, o en tu autosuficiencia? ¿Quieres vivir de acuerdo a tu autosuficiencia y tomar tú las decisiones sin mí? Tú decides. El hombre optó por la segunda, optó por buscar la verdad, buscar el bien y el mal sin Dios, buscó la autosuficiencia. El enemigo de Dios le dijo a Eva que va, tú quieres conocer lo que es bueno y lo que es malo, o va del árbol. Es que Dios tiene miedo de que ustedes lleguen a ser como Dios. Y entonces le hizo la propuesta que le sigue haciendo el mundo ahora al hombre: ser Dios sin Dios. Y sobre todo estas religiones orientales los llevan a uno a entender que uno es Dios, que prácticamente no necesita a Dios, que el poder está en uno. Y entonces todo el esoterismo, la energía y todos los mantras y todas las cosas, ser Dios sin Dios. Entonces Dios nos puso esos dos caminos: el camino seguro detrás de Él, o el camino de la autosuficiencia. Y para acceder a esos dos caminos nos puso dos puertas. Como cuando usted va por un camino y encuentra dos puertas y dice: ¿por cuál puerta me voy? ¿Por esta o por esta? Y nos advirtió sobre las dos puertas. Mateo 7:13 al 14 dice: solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El camino a la salvación al principio es difícil, es estrecho, no es amplio como lo que ofrece el mundo, como lo que ofrece este sistema. No, de hecho Dios va en contravía del mundo y la propuesta de Dios va en contravía del mundo. Pero qué tristeza que la segunda puerta, la puerta que lleva a Dios, el hombre la cerró. Y la cerró por causa del pecado. El pecado cerró, quitó esa posibilidad de que el hombre tocara esa puerta y accediera a Dios. Sí, sí. El hombre rompió la comunión con Dios a través de tomar el segundo camino de la autosuficiencia. Y al tomar ese camino cerró la puerta que conduce a Dios. Isaías 59, 1 al 2 lo dice de esta manera, hablando del Antiguo Testamento: he aquí, no se ha cortado la mano de Dios como para no salvar, ni él se ha vuelto sordo como para no oír. Pero es que los pecados cometidos por ustedes han creado un muro, una barrera entre ustedes y Dios, y han hecho que él se cubra la cara y no los quiera ver.
Pero Pablo lo dice inclusive en un lenguaje mucho más claro. En Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron. Y cuando dice todos, está hablando de todos los seres que tocaron este planeta Tierra. Todos pecaron. Y mire lo que dice, y están destituidos. O sea, la puerta se cerró. Están destituidos de la gracia de Dios. Todos los seres humanos quedamos destituidos de Dios, separados de Dios. El pecado hizo eso. Por esto Dios tenía que condenar el pecado. Y para condenar el pecado, Dios utilizó un método muy tremendo. Y me parece muy bonito como lo dice Romanos 8:3-4 que estamos estudiando. Se los voy a leer de dos versiones. La primera versión dice así, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley de Moisés, no podía abrir esa puerta de reconciliación con Dios. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios condenó al pecado en la carne de un hombre. Y la condición es que esa carne no podía haber pecado. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. O sea, nosotros estamos entregados al pecado y el hombre por sí solo no puede salir de esa naturaleza. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, un cuerpo de carne. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Y entonces abrió la puerta. ¿Quién abrió la puerta? Jesús. ¿La puerta estaba cerrada o no? ¿El acceso a Dios estaba cerrado o no? Y hubo alguien que tumbó ese muro que nos decía Isaías, que se levantó entre nosotros y Dios. Quitó tumbó la puerta, abrió la puerta. Y hay un pasaje que vamos a ver en Mateo 27:50, lo que pasó con la muerte de Jesús. Y es muy diciente lo que hizo Jesús, que nos levantó otra vez el acceso al Padre. Antes de leerles estos versículos de Mateo 27:50, entendamos una cosa. Dios amó siempre a sus hijos, a ti y a mí, a los hombres, y a su pueblo Israel. Hizo un pacto con Israel. Pero el hombre no tenía acceso a Dios. El hombre simplemente podía tener como un espejismo, como una cosa borrosa de lo que es Dios, y le entregó un tabernáculo donde la presencia de Dios estaba vedada por un velo rojo que se llamaba el lugar santísimo. Y ningún ser humano podía acceder a esa presencia de Dios porque la presencia de Dios estaba vedada para el hombre. El hombre no podía entrar a la presencia de Dios. El velo se lo impedía. Él no podía sino estar en los atrios, ni siquiera en el lugar santo. Y el otro detrás del velo era su lugar santísimo. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y eso que antes de eso tenía que hacer un rito de purificación. Y si entraba en pecado, moría dentro del tabernáculo, allá en el lugar santísimo. Pero mire lo que pasó después de la muerte de Jesús, que ese lugar estaba vedado para el hombre para mostrarnos que la relación del hombre con Dios todavía no había sido abierta, que los hombres todavía estaban en deuda con Dios. Mateo 27:50 dijo, entonces Jesús volvió a gritar y entregó tu espíritu. Él dijo, consumado es, y gritó y entregó su espíritu y murió. En ese momento, versículo 51, la cortina del santuario del lugar santísimo se rasgó en dos de arriba abajo
¿Y sabe por qué se rasgó? Se abrió el Sanedrín. Yo me imagino la locura, el miedo, porque el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios se había abierto, entonces todos iban a morir y nada pasó. Y era que ya la presencia de Dios estaba abierta para el hombre porque la deuda que tenía el hombre de pecado ya había sido cobrada en la carne de Jesús. Dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Claro, ya se había abierto la puerta y ya podían resucitar porque ya se había pagado su deuda. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Eso dice Mateo 27, 50 al 53. La puerta se abrió. Ahora, mire lo que usted y yo tenemos que hacer. La fe en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, creer que Jesucristo murió en esa cruz por nuestros pecados, por mi pecado, para perdonar mi pecado en su carne, para ser mi sustituto. Creer en eso y creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos y con esa resurrección me dio vida eterna. Eso me lleva a la salvación. Me lleva a un proceso que se llama camino a la santidad. Los que no quieran creer en esto, vamos a leer dos versículos, porque muchas personas pueden ser escépticas y decir, no, pero ¿de dónde que solamente con confesar eso somos salvos? ¿Sí? Romanos 10, 9 al 10 dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es Dios, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Eso dice ese texto. Y Efesios 2.8 dice, Efesios 2.8 dice, Dios lo salvó por su gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo. Dios quiso darnos el regalo de la salvación con la vida de su Hijo. Juan 3.16, el versículo más conocido de la Biblia, el más pronunciado, el menos entendido. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al único que fue engendrado por Dios, a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. O sea que la salvación es por fe. Todo aquel que crea en Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, dice Efesios 2.8. Ustedes no tienen mérito, no es porque deportaron bien, hicieron bien las cosas, no. No. Ustedes se salvaron porque creyeron en Jesús. Por haber creído en Jesús, haber aceptado a Jesús. Es un regalo de Dios. Usted no tiene ningún mérito en esto, dice Pablo en Efesios 2.8. Y en el 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ay, que yo soy salvo porque yo hago muchas obras de misericordia, yo soy muy bueno. Ninguno se salva por eso. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, ninguno de nosotros seríamos salvos. Y la salvación es por aceptar a Jesucristo. Ahora, ya salvos por aceptar a Jesús, tenemos la primicia de la salvación, pero debemos caminar en santidad. Y viene el proceso de la santificación. Y ese proceso de la santificación lo llamamos discipulado. Lucas 9:23 dice, el que quiera venir en pos de mí, más parafraseado, el que quiera venir detrás de mí, el que quiera seguirme a mí, está hablando Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Camino a la santidad. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no es más que decir lo que decíamos ahora en la canción. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Yo quiero que yo siempre viva en tu voluntad. Eso es negarse a uno mismo. Entregarle las riendas de la vida a Jesús, el primer camino que nos ofreció. No el camino de la autosuficiencia, yo soy capaz, yo lo hago, yo vivo, yo me manejo bien. No. Yo quiero estar detrás de las huellas, de los pasos de Jesús. Mateo 5:48 dice, por eso sean ustedes perfectos, dice Jesús,
así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos llama al camino de la santidad. Y primera de Pedro 1:15 al 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, después de ser salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dirán otra versión, estamos en este proceso de nuestra vida como iglesia itinerante caminando hacia la santidad. Pero en este caminar encontramos un problema. En este caminar a la santidad encontramos un problema. Ese problema se llama nuestra vieja naturaleza. Esa naturaleza que heredamos de Adán. En el capítulo 7 de la carta de San Pablo a los Romanos, Pablo sigue haciendo énfasis en que la novedad de vida en Cristo nos libera de lo que nos ataba, o sea, de la ley. Sin embargo, Pablo no está diciendo que la ley sea mala en sí misma. La ley no es el problema de la existencia humana, porque la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12 dice, yo sé que la ley de Dios es buena. Yo creo en la santidad y en la perfección de la ley de Dios, pero yo estoy vendido como esclavo al pecado, dice Pablo. En cambio, Pablo concluye que el problema es el poder que se opone a Dios, el cual llama a él pecado, cuerpo de carne, que lo tiene preso a usted y a mí, que reside en los seres humanos, ese cuerpo de carne. Porque tú y yo queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Y eso le pasó a Pablo. Dice, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y si no hago lo bueno que quiero hacer, si no lo malo que no quiero hacer, entonces reconozco que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, esa situación de carne, esa naturaleza pecaminosa. El pecado se ha aprovechado de los mandamientos de Dios, de la ley, usándolos como herramientas para engañar a la persona, evitando que sean capaces de obedecer la ley como Dios lo planeó. Eso lo vemos en Romanos 7:14 y en el 7:23, pero después ustedes lo van a repasar en los audios o van a leer todo el capítulo 7. El poder del pecado no causa simplemente que tenemos malas decisiones o que hagamos cosas que no deberíamos hacer. Más bien es como si un poder malvado invadiera el territorio espiritual de cada persona y tomara el control. Qué lucha tan tremenda. Pablo dice en el versículo 14 de ese capítulo 7, vendido como esclavo al pecado. Así lo plantea Pablo. Bajo esta esclavitud del pecado somos incapaces de hacer lo bueno que exige en los mandamientos y que conocemos en nuestro corazón. Esto ocurre a pesar de nuestras buenas intenciones de hacer lo que Dios desea. Porque Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Te reconozco que a mí me agrada la ley de Dios. Me agrada la ley de Dios y sé que la ley de Dios es santa, pero me siento incapacitado a seguirla. En otras palabras, conocer lo que es bueno no es suficiente para vencer el poder del pecado que nos ha invadido. Conocer lo que es bueno no es suficiente para vencer el pecado. Porque dice en el versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Solo podemos ser rescatados de este apuro gracias a la intervención de otra fuerza espiritual más poderosa que el pecado y que nosotros. Y esa fuerza más poderosa que el pecado y que nosotros se llama el Espíritu Santo, que se convierte en el eje central de esa carta de San Pablo a los Romanos del capítulo 8. Estamos plenamente conscientes de que saber lo que Dios quiere no es suficiente para mantenernos en el camino correcto en nuestra vida. Saberlo no es suficiente. Por ejemplo, aunque sabemos en nuestra mente que Dios quiere que tratemos a todos con respeto, algunas veces caemos presas de la percepción falsa de que podríamos avanzar más si somos duros con las personas, si no nos dejamos
por debajear, si, todas esas cosas, ¿cierto? De igual forma, los padres eh, no quieren gritarle de pronto a los hijos o al niño pequeño, pero algunas veces el poder del pecado los supera y gritan, maltratan, vociferean, hasta agreden físicamente. Y ellos saben que eso no está bien. Y lo hacen de todas maneras. Un abogado que le cobra a los clientes por servicios por hora sabe que debe mantener registros de tiempos minuciosos, pero de todas formas puede ser vencido por el pecado de inflar sus horas para aumentar sus ingresos. ¿Y cuántas veces ha salido de nuestra boca, no vuelvo a beber, no vuelvo a mentir, no vuelvo a airearme, no vuelvo a enojarme, no vuelvo a esto, a esto, a esto? Estamos llenos de buenas intenciones, pero es que el hombre solo no puede hacer nada. Pablo se declaró vencido. Él dijo, desdichado de mí, miserable de mí. Así lo dijo Pablo en el versículo 35, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de carne que me tiene preso? Pero esa es la respuesta en el capítulo 8. Tremendo, ¿no? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Se nos dice entonces que no tenemos ninguna condenación. O sea que resulta alentador que a pesar del tremendo fracaso de Pablo en el capítulo 7, donde nos muestra esa situación de la condición humana y esa lucha contra el pecado, él no perdió su salvación y por eso dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, no estaba disfrutando de la vida cristiana. Pablo mismo era un fracaso y él así lo dijo y se sentía como un hombre miserable. Pero Dios quería que Pablo disfrutara de alegría en su vida. Ahora, ¿cómo iba a lograr eso? Pues el Espíritu Santo es el poder para una vida santa. El Espíritu Santo es el poder para una vida santa. El versículo 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Cristo, el poder del Espíritu de la vida, que da vida, los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Unidos a Cristo Jesús, tenemos la ayuda idónea del Espíritu Santo. O sea que nuestro trabajo es estar cada día más y más y más unidos a Cristo Jesús en intimidad, siguiendo sus pasos como discípulo. La ley del Espíritu que se menciona aquí no solo quiere decir el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el Espíritu de vida. Como lo dice Pablo, quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque esencialmente es vida. La nueva naturaleza no podía romper esas cadenas o tumbarlas. Esa nueva naturaleza de haber nacido de nuevo, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Esa nueva naturaleza, que es aceptar a Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Salvador, si solamente nos quedamos ahí y no seguimos ese camino hacia la santidad, no seguimos tras las huellas, tras los pasos de Jesús como sus discípulos, esa nueva naturaleza no puede romper las cadenas. Solo la llegada de una nueva autoridad o poder sería capaz de lograrlo, es decir, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vivo yo a través del Espíritu Santo? Siguiendo los pasos de Jesús, siendo discípulo de Jesús. El Espíritu Santo obra sobre la nueva naturaleza que ahora está vitalmente unida a la vida de Cristo. Es una en Cristo, una unidad. Ya el hombre no vive para el mundo, vivo para agradar a Cristo, vivo conforme a Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la situación. Y ya, entonces la gente saca versículos de contexto muy ligeros, muy bonitos, y es que la Biblia dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si eso lo dice Pablo que dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una cosa no está divorciada de la otra. Porque es que a la gente le gustan las promesas, las cosas mágicas, las cosas que solucionan, pero no le gusta a la gente involucrarse
el compromiso, seguir los pasos, hacer renuncias. Venga, ¿y usted por qué está hablando de renuncias? Porque Jesús lo dijo en Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Renuncia a su vida. Tome su cruz y sígame, viva la vida mía. La ley de Moisés no podía salvarnos, dice el versículo 3 del capítulo 8, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados. Él venció el pecado en la carne de su hijo. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley, porque a la gente se le olvida una cosa, es que Dios es amor, Dios es misericordia, sí, pero Dios es justicia. Y el que quiera entender que Dios es justicia, Dios es tan justicia que entregó a su hijo en justicia. Y el hijo le dijo, padre, si es posible aparte de mí este cáliz, no, hijo, yo tengo que cobrar el pecado en ti. Necesito justicia, porque el hombre ha pecado y está separado de mí, y solamente a través de la justicia el hombre volverá a mí. Y entonces tengo que pagar y cobrar el precio de pecado en la carne tuya, hijo. Y ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque estamos unidos a Cristo. O sea que era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, esa no era un fallo de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que habitaba en su débil condición humana. La ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. El hombre está totalmente afectado por el pecado. Ahora, el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta naturaleza humana débil y pecaminosa. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. La ley nunca podría llevar a la gente a cumplir sus sagradas demandas. Pero la gracia, el regalo de Dios, ha tenido éxito allí donde la ley fracasó. Veamos cómo. A la ley le era imposible producir una vida santa porque era débil a causa de la carne. El problema no residía en la ley, sino en la caída naturaleza humana. La ley hablaba a hombres que eran ya pecadores y que no tenían fuerzas para obedecer. Ya el pecado estaba en ellos, no tenían la fuerza para cumplir la ley. Pero Dios intervino, enviando a su propio hijo en semejanza de carne, de hombre. Y observemos con cuidado que el Señor Jesús no vino en carne de pecado, sino en semejanza de hombre, en semejanza de un hombre que es pecador, pero él no pecó. Él no hizo pecado, como lo dice primera de Pedro 2:22. No conoció pecado, como lo dice segunda de Corintios 5:21. Y él nunca había pecado, como lo dice primera de Juan 3:5. Pero al venir al mundo en condición humana por el pecado, Cristo condenó el pecado en su carne. No murió solo por los pecados que cometemos, sino también por nuestra pecaminosa naturaleza. En otras palabras, murió por lo que somos, así como por lo que hemos hecho. Al hacerlo, condenó el pecado en la carne de nuestra naturaleza de pecado. Jamás se dice que sea perdonada nuestra naturaleza de pecado. Es condenada, no perdonada. Se condenó esa naturaleza de pecado, no se perdonó. Son los pecados que hemos cometido los que fueron perdonados, pero no la naturaleza pecaminosa. Esa se condenó en la cruz. Listo. Ahora la justicia de la ley ha quedado cumplida en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí empezamos a entender textos como el de Santiago, que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Claro, porque el que se hace amigo del mundo empieza a vivir de acuerdo a su naturaleza carnal. Y no, porque ya no somos hombres de carne, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Al pasar el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, Él nos da capacidad para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Y a fin de cuentas, esto es lo que la ley exige. O sea, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del amor. En estos versículos, entonces, vemos la solución de Pablo a nuestra condición.
Y vamos a seguir avanzando en ese Romanos 8 porque apenas estamos en el versículo 4. Y hay un montón de temas que abordar en cuanto al camino a la santificación a través del Espíritu Santo. Y les hice este pequeño resumen para animarlos los que están atrasados en el estudio de la carta a los romanos y para los que van al día que sigamos adelante, porque esta carta tiene grandes sorpresas para nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude en este caminar hacia la santificación, que es el caminar que Dios quiere que sigamos. Ya fuimos salvos por la gracia, por el regalo de Dios, por su vida. Ahora seremos santificados por su resurrección y el regalo del Espíritu Santo, la ayuda idónea para nosotros.